Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Acción Médica, un programa patrocinado por el Hospital Belga. Hoy vamos a tener un episodio diferente porque no vamos a hablar de un tema de salud en concreto. Vamos a hablar con residentes de medicina interna de nuestro hospital, del Hospital Belga, que son médicos que están en formación, y vamos a hablar con ellos y nos van a contar todas las experiencias que tienen, que han tenido, todo el trabajo que realizan. Los residentes son parte fundamental de cualquier institución de salud. Entonces les voy a dar la más cordial bienvenida. Hoy estamos con dos residentes de nuestro Hospital Belga. Vamos a empezar con Katy. Katy, por favor, tu nombre completo, presentate y dinos en qué año estás. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Mi nombre es Katy Alinés Moya Álvarez. Soy residente de medicina interna de tercer año del Hospital Belga. Y también eres jefe de residentes actualmente. Sí, doctor. Muy bien. Tu presentación, estimado Paulo. ¿Cómo están? Un saludo primeramente a toda nuestra audiencia. Mi nombre es Vladimir Paulo Cejas Alvarado y yo soy residente de segundo año del Hospital Belga. Ambos son residentes de medicina interna. Vamos a empezar con Katy. Katy, empezamos por favor contándonos dónde has estudiado medicina, cuándo has tenido la iniciativa de especializarte en medicina interna y cuándo has empezado en el hospital. Contanos un poquito de tu vida. Yo me formé la parte de mi pregrado en la Universidad del Valle. Concluí los 5 años, mi internado en Univalle Sur. Mi decisión de poder hacer medicina interna ya lo tenía bien claro a partir de cuarto año. La parte clínica siempre me llamó mucho la atención y tuve muchas referencias muy gratas, muy buenas y profesionales que sí me llamaron mucho la atención del hospital Belga, y ha sido un sueño venir al hospital por parte de la gran cantidad de pacientes cardiológicos que maneja el hospital, y además de al ser un hospital que maneja pacientes complejos que manejan en la institución, ¿no? Evidentemente, pues como dice Katy, nosotros en el Hospital Belga vemos paciente crítico, se resuelven patologías muy complejas, hay mucho paciente en una terapia intensiva que posiblemente sea una de las mejores de Cochabamba. También se hacen posoperatorios de muchas patologías donde está involucrada medicina interna, por ejemplo los trasplantes renales. Se ven pacientes con múltiples comorbilidades, etcétera. Entonces yo creo que es un lugar bastante adecuado para la formación en medicina interna. Paulo, por favor, ahora tú contanos tu formación, dónde has estudiado, por qué te has motivado a hacer la residencia en medicina interna. Bueno, básicamente desde que estoy en la escuela creo que tenía igual claro la carrera que iba a estudiar, básicamente por influencia de mi papá, que también es médico, y creo que en las materias que más destacaba eran las materias que tenían que ver, ¿no?, con el cuerpo humano, y pues eso me gustaba y me apasionaba. Por ese motivo pues decidí estudiar la carrera, y yo me he formado en la Universidad Frans Tamayo. Que es la Unifrans, ¿verdad? La Unifrans, exactamente. ¿Y qué te ha motivado a escoger medicina interna como la especialidad? Siempre he considerado que un médico internista pues es un médico con mucho conocimiento, porque él es un médico entrenado para hacer un enfoque global, digamos. Global de las patologías, ¿no? Es como ser un médico con superpoderes, eso es lo que siempre pienso. Muy bien. Bueno, la medicina interna pues es la madre de las especialidades, es una especialidad compleja. Muchos en otros países ya no dicen internista al médico internista, sino le dicen hospitalólogo, porque la mayor actividad del médico
justamente la hace en hospital. Vamos a entrar en contexto. A ver, Katy, si nos puedes definir qué es un residente. Esto lo hacemos para que la gente que nos está viendo, seguramente este es un programa inédito porque no he visto hasta ahora un programa donde se entrevisten a residentes y para que nos cuenten su experiencia. Entonces, ¿qué es un residente, Katy? Bueno, un médico residente es un médico que está haciendo una especialización en una determinada área. En el caso de nosotros, la medicina interna, ¿no? Es un proceso de 3 años en el caso de nosotros, que transcurre pasando diferentes rotaciones en las que vemos de manera más específica patologías en adultos que nos van enfocando más hacia nuestra formación profesional, ¿no? Muy bien. Paulo, a los residentes habitualmente se les llama como R1, R2, R3. Tú en este momento eres un R2, es decir, residente de segundo año de medicina interna. Paulo, ¿cuál es la actividad del residente? ¿A qué hora te despiertas por las mañanas? ¿A qué hora vienes al hospital? ¿A qué hora sales? ¿Y cada cuántos días hacen turno? Porque ustedes hacen turnos de 24 horas, es decir, se quedan en el hospital. Bueno, la rutina de un residente pues empieza muy temprano en la mañana. Nos despertamos a las 5:30 de la mañana para estar en el hospital a las 7 en punto, ¿no? Incluye también hacer las indicaciones de los pacientes, previamente valorarlos a todos nuestros pacientes que tenemos asignados. Y eso se llama la visita médica, es decir, tú tienes que valorar a los pacientes antes de que venga el médico tratante. Sí, Doc, eso está dentro de nuestras tareas, informarles, ¿no?, al médico tratante cómo está evolucionando el paciente pues día a día. Muy bien. A ver, muchachos, cuéntenme, el Hospital Belga es un hospital que, bueno, es un hospital de trayectoria de muchos años en Cochabamba. Se puede decir que es un hospital histórico. Este es un hospital donde se hace cirugías complejas, sobre todo trasplante de órganos. Es el único hospital que dentro de su historia ha hecho el trasplante cardíaco, ha hecho trasplante renal desde la década de los 80s. Han pasado varios equipos de trasplante en todos estos años y ahora continúa de forma rutinaria en hacer trasplante renal. El trasplante renal es una patología donde ven médicos cirujanos, pero también los ven médicos internistas. Entonces, dentro de sus actividades está hacer o colaborar con el nefrólogo encargado a los pacientes con trasplante renal, ¿no es cierto? Entonces, a ver, cuénteme un poquito esta experiencia de los trasplantes renales. Bueno, en este caso, pues yo me encuentro haciendo la rotación de nefrología actualmente, y en nuestro hospital, como dice el doctor, pues tenemos al mes programados bastantes trasplantes renales, ¿no? Bueno, básicamente como residente pues nos encargamos de organizar y preparar toda la documentación que se requiere para que un paciente, para que se proceda con el trasplante renal. Es decir, ayudan a hacer el protocolo del trasplante. Exactamente, en que incluye múltiples valoraciones por múltiples especialidades, para que el paciente no tenga ninguna contraindicación para realizar el trasplante. Y Katy, también no solamente hacen la parte de papeleo, sino hacen la parte de seguimiento clínico. Es decir, cómo el paciente está ingresando a la cirugía y después de la cirugía colaboran con el médico nefrólogo, en este caso, en todo lo que es el postoperatorio, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los parámetros más importantes que tú ves específicamente en los trasplantes renales?
Bueno, desde que lo recibimos al paciente en salas de internación, son el ritmo diurético que nosotros llamamos, ¿no? Los valores de creatinina. La verdad que es increíble ver a un paciente post-trasplantado, verlo cada día, la evolución que tiene cada día un paciente trasplantado, los cambios que se le van haciendo, el cambio que va teniendo el paciente día a día. La verdad que acompañarles a este tipo de pacientes es un proceso muy bonito, increíble, porque de estar en un paciente en una terapia en diálisis pasa a estar con un trasplante renal exitoso la mayoría de los Exactamente, y el paciente trasplantado puede reincorporarse a sus actividades sociales, laborales, hasta deportivas después de un tiempito. Es una maravilla, y bueno, y ustedes como residentes tienen una función importante en este caso, pero no es el único caso. A ver, vamos a hablar, muchachos, de las patologías más frecuentes que ven en la especialidad de medicina interna. También recordar que nuestros médicos residentes durante sus guardias bajan a la emergencia y son los encargados de recibir al paciente, y muchas veces a pacientes críticos, no solo de trasplante, sino de cualquier etiología, causa. Entonces, ¿qué pacientes son los más frecuentes que se ven en la medicina interna, Paul? Bueno, es muy variado lo que vemos, pero la prevalencia yo creo que son las infecciones respiratorias, infecciones del tracto urinario, vemos neumonías, itus complicadas, pielonefritis, a veces nos toca interconsultas para reposición de electrolitos, alteración del estado ácido-base. Es decir, vienen pacientes deshidratados, vienen pacientes complejos, vienen pacientes cardiópatas, con insuficiencia cardíaca. Bueno, nuestro hospital pues se caracteriza por la alta prevalencia de pacientes cardiológicos, ¿no? Pacientes con insuficiencia cardíaca, que es lo que también vemos muy seguido, pacientes programados para cirugía de reemplazo valvular, tanto aórtico, mitral, y pues eso también diría que es lo más prevalente que vemos. Vamos a ver, Katy, quisiera que nos cuentes, por favor, ¿cada cuánto tiempo hacen turnos? Bueno, hacemos... Y si los residentes de primer año, segundo año y tercer año, dentro de su programación, que la hace la jefatura de enseñanza, tienen las mismas guardias. A ver, ¿cómo es? Bueno, los turnos son cada 3 días. Los turnos son para el R1, R2, R3, de la misma forma. Los seres superiores acompañan siempre en los primeros años a los R1 para poder guiarlos en su primer año. Ya los seres superiores R2, R3 hacemos las guardias solos, encargándonos de los pacientes en pisos, en salas de internación y colaborando en la emergencia. ¿Por qué toco este tema? Porque es importante la actividad que tienen en emergencia. Y bueno, y entre comillas, me ha tocado ser residente de este hospital. Yo hice, dentro de mi formación, 2 años de medicina interna en el hospital belga. Entonces conozco muy bien el hospital y bueno, hay guardias que son muy movidas y hay guardias donde llega un paciente tras otro y hay guardias en las que no se puede descansar ni un minuto, ¿no es cierto? A ver, Katy, comentanos cómo es un operativo cuando llega un paciente, porque la sociedad cochabambiana sabe que el hospital belga, dentro de una de sus principales actividades, está la atención de pacientes cardiológicos, y dentro de estos pacientes vienen muchos pacientes con infartos de miocardio a la emergencia. Cuando llega un paciente con infarto, no es un paciente que está tranquilo y dice quiero hacerme ver, es un paciente que está con dolor, está ansioso, está diaforético, muchas veces con presión baja. ¿Y qué es lo que hacen los residentes en este caso? Digamos que es las 2 de la mañana.
Bueno, cuando nosotros tenemos ya pacientes, los vamos clasificando, ¿no? Según la gravedad del paciente, ingresa, se le monitoriza al paciente en una sospecha de un infarto de miocardio, una patología cardíaca. Lo primero que hacemos es siempre el ABCD, hacemos un electrocardiograma, determinamos la patología del paciente. En caso de estar frente a un infarto agudo de miocardio, solicitamos la valoración de nuestros hemodinamistas. Se solicitan laboratorios de base, dentro de ellos las enzimas cardíacas, para poder confirmar nuestra sospecha diagnóstica, y son pacientes que se los maneja de forma dirigida. Son pacientes que se los trata porque ya son dirigidos a una angiografía diagnóstica o ya sea una angioplastía. Nos ha tocado ver muchas veces este tipo de pacientes que en cuestión de media hora ya teníamos todo y teníamos un paciente en dirección a una angioplastía. Excelente. Y gracias a esta actividad donde juegan un papel fundamental los residentes, ese paciente primero es diagnosticado, se le hace un tratamiento inicial, muchas veces también está crítico y hay que llamar al médico de terapia intensiva, pero luego lo llaman al cardiólogo. Tenemos un rol de turnos de todas las especialidades, viene el especialista y lo meten a sala de cateterismo, donde se puede hacer la coronariografía, angioplastía, bueno, y lo que corresponda, ¿no es cierto? En la emergencia, estimado Paulo, ¿qué pacientes críticos te han tocado ver? No sé si hay un paciente. El otro día me preguntaban mis estudiantes y me decían, ¿qué pacientes son los pacientes inolvidables? Yo les decía, los pacientes inolvidables son los pacientes que han tenido patologías más serias y los que han estado mucho tiempo en el hospital y te han dado muchos dolores de cabeza. A ver, contanos alguna experiencia, Paulo. Ahorita estamos hablando de la emergencia. Bueno, en la emergencia, pues, de igual forma, recibimos gran cantidad de pacientes con múltiples patologías, pero algunas veces lo que más me ha marcado, pues, son pacientes con infarto y shock cardiogénico, ¿no? Que se tiene que actuar pues de forma coordinada con todo el equipo del hospital, tanto terapia intensiva, hemodinamistas, y se tiene que actuar a la brevedad posible. En nuestro hospital pues contamos con la sala de cateterismo y podemos resolver pues estas patologías de forma inmediata, ¿no? Yo creo que los infartos es lo que más como residente o como médico interno pues son lo que más te marca, porque no solamente incluye todos los procedimientos que digo, ¿no? A veces se requiere hacer una reanimación cardiopulmonar y pues eso es lo que más te marca, ¿no? Como médico. ¿Qué me dicen, estimados muchachos, colegas, médicos en formación? ¿Cómo pueden describir la relación que hay con los médicos tratantes? Porque ustedes son los que reciben al paciente, diagnostican la patología, pero inmediatamente tienen que comunicar al médico tratante. Si es un infarto, será al cardiólogo; si es una pielonefritis, una infección urinaria, al médico internista o nefrólogo; si es un paciente con enfermedad renal que requiere diálisis de urgencia, al nefrólogo. Llegan pacientes con dolores abdominales, llaman al gastroenterólogo o de acuerdo a su evaluación llamarán al cirujano general, etc. Entonces, dentro de su actividad, la relación con los médicos tratantes es vital, porque ellos son los que, después de que ustedes le han comentado el caso y la evaluación inicial que han hecho y el primer tratamiento que han dado, le tienen que comunicar al médico. Al médico ya le tienen que comunicar cuándo ha llegado el paciente, cómo ha llegado, qué laboratorios le han hecho, qué le han dado, etc. A ver, comentaremos esta situación. A ver, Katy. Bueno, lo que pasa cuando nosotros recibimos al paciente, ya sea de la consulta externa o de la emergencia, es siempre evaluar primero al paciente, tener en cuenta la clínica, semiología, los complementarios, los laboratorios, los exámenes complementarios,
y dirigiendo el diagnóstico hacia la especialidad que favorezca al paciente. Los médicos siempre han sido muy dispuestos a colaborarnos, siempre nos han guiado en eso. Si es que tenemos alguna duda o tal vez duda diagnóstica, ellos siempre nos han estado orientando, ¿no?, de forma más directa. Pablo, es complicado ver un paciente, porque yo he sido residente y conozco, los pacientes más críticos no son los que vienen en horarios de trabajo, son los pacientes que vienen en las noches, en horas de la madrugada o en feriados y domingos, ¿no es cierto? ¿Te ha costado tener la comunicación con los médicos tratantes? ¿Es difícil, o más bien en este hospital tú dirías que esa es una cosa que fluye, que va bien? A ver, contanos tus experiencias. Respecto a eso, pues creo que todo el equipo, todo el plantel médico del hospital, pues tenemos buena comunicación, somos como una familia, y pues no importa la hora, no importa la circunstancia, siempre estamos comunicados. Si amerita que el médico tratante pues venga en horas de la noche, en horas de la madrugada, pues siempre va a estar. Aparte de estar 24 horas en el hospital, un residente, o bueno, en realidad más residentes, también tenemos médico de emergencias, el médico de terapia, y pues siempre vamos a estar cubiertos y siempre vamos a estar en comunicación como el equipo que somos. Muy bien. Algo que es bien importante y que realmente a los médicos residentes los agobia bastante, no es justamente la parte de atención, la parte asistencial, atender a los pacientes, sino son las otras actividades. Yo creo que hay dos actividades más que hacen los residentes que son, yo diría, importantes, pero también son pesadas, que una es la actividad académica, de eso vamos a hablar ahora, y otra es la actividad administrativa. Entonces empezaremos por la actividad académica. Pablo, ¿cuál es la actividad académica que hacen ustedes? Bueno, la actividad académica pues que nos ofrece el hospital incluye sesiones de estudio, incluyen presentaciones magistrales de temas variados, dependiendo de la especialidad, dependiendo del rote. Pues también nosotros como residentes preparamos temas de presentación. También estamos capacitando continuamente a nuestros internos, y pues para ellos algunas veces preparamos temas especiales, ¿no? Entonces también estamos de la mano con todos los médicos especialistas del hospital, que continuamente pues nos están dando algunos tips y nos están enseñando a formarnos, ¿no? Muy bien, Katy, ¿qué actividades académicas tienen durante la semana? Hay actividades que son todas las semanas, hay otras que son 2 veces por mes, etcétera. A ver, comentarnos un poquito, ¿cuáles son las actividades rutinarias y cuáles son las actividades que son más espaciales? Bueno, las actividades rutinarias son los pases de guardia generales que tenemos los días lunes y jueves con nuestros jefes de enseñanza en el auditorio. Todos los días tenemos los pases de guardia en la mañana y en la tarde para la toma de guardia del residente de turno. Tenemos las actividades que no son rutinarias, pero están dentro de nuestros roles, que son las presentaciones de temas, las lecturas de los electrocardiogramas, las lecturas de Holter, de ergometrías, que los tenemos en horarios y en cronograma, los residentes. Muy bien. Y también, pues, el hospital, me imagino que les da el chance de poder acudir a una jornada, a un congreso de la especialidad. Hablemos de la parte más pesada que tiene cualquier médico y más los residentes, que es la parte administrativa. Esta parte administrativa se refiere a controlar que el llenado de la historia clínica sea adecuado, hacer las epicrisis de los pacientes, hacer las notas de ingreso,
controlar y supervisar a los internos en las evoluciones, hacer informes médicos, hacer informes de algunos procedimientos, como tú mismo lo has mencionado, electros, ergometrías, holters, etcétera. Entonces, ¿qué nos pueden decir de esta parte administrativa? A ver, Pablo. Bueno, en todo lado, en todo hospital, creo que la parte administrativa, el papeleo, pues es la parte que es más cansadora, ¿no? Pero en realidad, pues cuando ya tienes un método, no se hace complicado, ¿no? Incluye esto hacer las historias clínicas, las evoluciones, las epicrisis, las indicaciones de alta y muchas cosas más. Pero en realidad, pues creo que cuando ya sabes organizarte, no llega a ser tan pesado como refieren otros, ¿no? A ver, Katy, ¿qué nos comentas de este tema, del tema administrativo? En el tema administrativo es pesado, pero es de vital y es necesario, ¿no? Realizarlo, y tiene que ser de forma correcta, ¿no? Cuando uno se lo realiza desde el principio de forma correcta, no hay ningún problema al final. Sí, nuestra formación es un poquito más pesado porque vamos revisando las historias de nuestros residentes inferiores, de los internos, pero al final es para mantener un expediente clínico de forma correcta, archivado de forma ordenada. Muy bien. Para terminar, chicos, vamos a hablar del programa académico que tienen. Comentarnos, Katy, qué rotaciones hacen en primer año, tú, Paulo, qué hacen en segundo año y otra vez Katy en tercer año. Bueno, en primer año la sala de internaciones por 3 meses, viendo a todos los pacientes de medicina interna. Ya pasamos a la rotación de emergencia durante 2 meses y la rotación de cardiología que lo realizamos durante 3 meses en primer año. En segundo año, Pablo, ¿qué rotaciones has realizado o qué te toca realizar porque tú eres residente de segundo año? Bueno, a partir del segundo año pues ya hacemos especialidades, pero siempre estamos ayudando o siempre estamos de apoyo en piso, el rote de medicina interna. Sin embargo, pues ahora estoy rotando yo la especialidad de oncología y nefrología, y posteriormente pues me toca rotar la especialidad de gastroenterología. Muy bien, ¿y en tercer año, Katy? Infectología, hacemos la rotación de terapia intensiva y tenemos la opción a salir del hospital a hacer un rote externo que actualmente estamos en. Muy bien. Quiero agradecerles profundamente, chicos, por darse un tiempito. Yo les he pedido que dejen sus actividades un ratito y eso va a incidir en que se tengan que quedar un ratito más probablemente en el hospital, pero ellos lo han hecho con mucho gusto y quería mostrar a la gente que nos ve cómo es el trabajo de los residentes y que tenemos nosotros en el hospital belga. Su despedida, chicos, por favor. Para también invitarlos para que en otra ocasión estén con nosotros, pero ya vamos a hablar de algún tema de medicina interna, pero ahora su despedida. Bueno, gracias por la entrevista, doctor. Gracias a todos, pues, y los esperamos en el hospital belga para cualquier emergencia que tengan, ¿no? Bueno. Muy bien, Katy. Muchas gracias, Doc, por darnos este pequeño espacio. Son preguntas que para nosotros también son importantes. Gracias por tomarnos en cuenta en el hospital y ser un buen tutor, ¿no? Yo considero que es importante porque realmente nosotros en la formación médica somos estudiantes, luego hacemos el internado, nos dan el título de médicos y ahí tenemos que escoger una especialidad, y cuando la escogemos y entramos a un programa de residencia para hacer esta especialidad, pues tenemos una vivencia muy sui generis, diría, en la medicina, porque la residencia es bastante pesada, pero es muy bonita y es donde realmente uno se aprende y se capacita en una especialidad determinada. Gracias, chicos, gracias a todas las personas que nos han visto, gracias por estar en este podcast y será pues hasta el próximo episodio. Chao, chao.